Bienvenidos, bienvenidas. Cursos online desde Capicón, cursosonline.com les da la bienvenida a todos ustedes a esta nueva videoclase que presentaremos el día de hoy. El tema, cómo tener una buena redacción. Me presento, mi nombre es Juan José Sánchez de la Garza, instructor y evaluador certificado por la SEP Conocer. El día de hoy vamos a tener dos temas centrales, uno muy importante. El primero, cómo tener una buena redacción, y el segundo, que es sumamente importante, 10 consejos básicos que seguramente le ayudarán a usted a mejorar su redacción o a aprender tal vez algunas cosas que no conocía. ¿Cómo tener una buena redacción? Saber escribir bien, conocer las reglas de ortografía y redacción es indispensable para poder triunfar en el mundo profesional. Aquí te damos algunos consejos para corregir o mejorar tu forma de escribir. La tecnología ha generado avances increíbles a nivel mundial, mejorando comunicaciones, salvando vidas e incrementando el nivel de empleo. En general, infinidad de nuevas oportunidades se han abierto. Sin embargo, otros aspectos importantes y necesarios del ser humano se han entorpecido. Tal es el caso del uso del lenguaje a través de medios digitales. Y aquí te presentamos precisamente el tema central de esta videoclase, los 10 consejos básicos. Para escribir se necesita una hoja de papel, una pluma y algo que se quiera decir. Pero el que se quiere decir siempre deberá tener un modo, o si no, el mensaje mismo puede sufrir. Escribir mal una palabra, colocar mal un signo de puntuación, falta de lógica en lo escrito, dice mucho de nuestra educación y de nosotros como persona. Y aquí tenemos los 10 consejos básicos que trataremos en esta videoclase. Los voy a enumerar en primer término. Número 1. ¿Qué quieres decir? Número 2. Conoce a tu lector. Número 3. Atrápalos con el título. Número 4. No olvides la estructura. Número 5. Respeta el orden de las oraciones. Número 6. Los signos de puntuación son importantes. Número 7. Procura tener un vocabulario variado. Número 8. Utiliza nexos. Número 9. No uses adjetivos de más. Y número 10. Sé preciso. E iniciamos con el primero. ¿Qué quieres decir? El primer paso, incluso antes de empezar a escribir, es saber qué es lo que quieres decir, o a quién lo quieres decir y cómo vas a decirlo. Esto ayudará a que tu texto tenga una congruencia y lógica, haciendo que tus opiniones se comuniquen con mayor facilidad. Hazte estas preguntas antes de comenzar. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es el argumento central de mi texto? ¿Para quién es mi texto? ¿Por qué lo quiero escribir? ¿Y cómo lo quiero comunicar? Importante las características y condiciones que presentamos en este primer consejo. Sin embargo, es muy importante considerar cuál es el interés que tenemos cuando necesitamos redactar un texto. Número 2. Conoce a tu lector. El estilo de texto depende a quien vaya dirigido. Un texto académico debe ser serio, bien fundamentado, siguiendo las estructuras de los géneros. La redacción y ortografía deben ser impecables, etc. Si, en cambio, se trata de una carta personal, el tono puede ser humorístico, con un vocabulario casual, incluso se pueden utilizar abreviaciones coloquiales. Número 3. Atrápalos con el título. La primera frase de cualquier texto es el título, y es este el que debe atraer y cautivar la atención del lector. Se aconseja que sea sencillo, relacionado con el tema y que cree interés en los demás. Número 4. No olvides la estructura. La mayoría de los textos escritos tienen una estructura predeterminada, y más cuando se tratan de trabajos escolares o presentaciones profesionales. Es importante conocer la estructura básica de ellos. Incluso cuando se realiza un texto creativo, es importante que tenga una estructura reconocible para su lector. La estructura es la base que da coherencia al texto y permite que los otros puedan acceder a cualquier texto sin problema.
El ensayo es el tipo de texto más utilizado. Recuerda que su estructura es la siguiente. Introducción del tema central. La tesis o el problema a tratar. Una pequeña presentación que mencione qué tema y cómo se va a tratar el tema. Desarrollo o cuerpo. Exposición de los argumentos y contraargumentos del tema principal. Puede constar de algunos o varios párrafos. Recuerda que cada párrafo debe desarrollar una sola idea. Conclusión. Síntesis de lo expuesto, en lo que se debe dar una propuesta, resultado u opinión. Número 5. Respeta el orden de las oraciones. El orden básico de una oración es sujeto-predicado. Recuerda que el sujeto y el verbo nunca deben estar separados por una coma. Es común encontrar oraciones muy extensas en las que se difumina esta estructura y provoca confusión. Es preferible construir frases cortas y concisas. Número 6. Los signos de puntuación son importantes. La puntuación es una herramienta esencial para dar claridad y fluidez a la lectura de tus ideas. Las confusiones ocurren, en su mayoría, por el mal o nulo uso de los signos de puntuación. Por ejemplo, la siguiente frase tiene significados totalmente disímiles. Vamos a comer niños. Vamos a comer niños. A continuación, una lista de los signos de puntuación más utilizados y cuándo deben ser utilizados. El punto se utiliza para separar oraciones o ideas distintas. La coma indica una leve pausa en la enunciación de la idea completa. Siempre se debe utilizar en los siguientes casos. Para separar dos o más palabras o ideas. Para limitar una aclaración y después de las siguientes locuciones como son, en efecto, es decir, de acuerdo, en fin, por consiguiente, no obstante, sin embargo, entre otras. El punto y coma es una pausa en la oración sin suponer su fin. También se utiliza para enumerar elementos extensos que deben separarse o que contienen en sí mismo una coma. 2 puntos. Se emplean al final de una oración cuando se quiere empezar una enumeración, cuando se desea escribir una cita textual y antes de expresar una enunciación. Puntos suspensivos. Se utilizan a manera de una pausa inesperada en una frase y cuando hay lo siguiente: duda, ironía, temor, expectación o al comienzo de una cita no textual. Signos de exclamación. Se utilizan para enfatizar una idea, dar una orden o mostrar sorpresa. Signos de interrogación. Enmarcan una duda o pregunta. Las comillas. Se utilizan para enmarcar citas textuales, destacar expresiones, señalar términos incorrectos, encerrar significados o traducciones y citar títulos de obras literarias. Los paréntesis se utilizan para aclaraciones, referencias bibliográficas, traducciones de expresiones extranjeras y para introducir siglas o acrónimos. Número 7. Procura tener un vocabulario variado. Repetir las mismas palabras o frases a lo largo del texto o incluso dentro del mismo párrafo puede aburrir o desinteresar a tu lector. Una manera de lograr esto es recurrir al uso de sinónimos. Si no eres bueno con esto, hay muchos diccionarios en línea que te pueden ayudar. Número 8. Utiliza nexos. Es importante que tus oraciones y párrafos estén bien relacionados unos con otros, pues esto evita interrupciones bruscas entre una idea y la siguiente. Además, cuando son bien utilizados, facilitan la tarea de escritura. Los más frecuentes son y, que, ya, pero, sino, sin embargo, es decir, esto es, mientras que, como, de tal modo, por lo que, aunque. Número 9. No uses adjetivos de más. Si bien los adjetivos sirven para hacer un texto más descriptivo, en el extremo resultan abrumadores. Pero, ¿cómo saber cuándo son o no son necesarios? Hazte las siguientes preguntas. ¿El adjetivo describe de manera adecuada al sustantivo?
Si la respuesta es sí, es preciso. ¿Es adjetivo para que el lector comprenda la idea? Y número 10. Sé preciso. Evita el uso de palabras vagas o genéricas como cosa, algo, asuntos, bueno o rico para referirte a objetos o situaciones. La gran mayoría de estas palabras pueden ser sustituidas por una palabra más precisa que comunique mejor la idea. Como se dan cuenta, estos 10 consejos son sumamente útiles para quienes escribimos o pretendemos redactar textos de manera profesional. Es muy importante seguir estos consejos para que tú logres obtener una redacción buena, una redacción clara, una redacción profesional. Por ahora, les agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente videoclase. Pero antes, por favor, se registran aquí en el canal de YouTube. También nos pueden seguir en las siguientes redes sociales como Facebook, Instagram y también en LinkedIn. Y sobre todo, visiten nuestra página capiconcursosonline.com, donde encontrará información interesante e importante sobre cómo ser más profesional en tus actividades. Hasta aquí, nos vemos y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.